Acompáñenme por favor al libro de Jueces capítulo 2 y versículo 10. Estamos en una serie que comenzamos, hemos llevado el domingo antepasado acerca de una nueva generación. Y lo preocupante de este texto, de hecho es uno de los textos más desalentadores y tristes de la Biblia, Jueces 2:10, donde en el contexto Josué muere y después mueren los ancianos que servían a Josué, y después de eso se levanta una generación que terriblemente no conocía a Dios, y eso es preocupante, ¿verdad? Una generación que no conocía a Dios, y ya hablamos en el tema, ¿verdad? Primero que una generación no conoce a Dios por falta de discernimiento, que es importante el discernimiento, y hoy este tema número 3, se llama los errores de una generación. ¿Cómo se llama, hermanos? Los errores de una generación. Vamos a leer, por favor, Jueces 2:10. Dice lo siguiente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos, de sus padres, otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que Él había hecho por Israel. Acompáñame a orar. Padre, muchas gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque estamos aquí, Señor, por pura gracia, Señor. Padre, háblanos a lo más profundo de nuestro corazón, Señor, como padres. Háblanos también, Señor, como hijos, los hijos que están aquí presentes, a las madres y a todos y cada uno, Señor, para prevenir los errores que cometió esta segunda generación, la generación de Josué, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe y nos dé convicción de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Entonces, los errores de una generación, sin duda, ¿verdad? Los errores de una generación, hay algunos errores que cometemos que son intencionales, ¿cierto? Cometemos errores intencionales y muchas de las veces cometemos también errores no intencionales. Pero lo triste es que ciertos errores de nosotros, o ciertos errores, en el caso del pasaje bíblico, trascendieron a la otra generación, ¿verdad? Los errores entonces que cometió la generación de Josué trascendieron a la otra generación. Y nosotros tenemos que aprender, ¿verdad?, a evitar ciertos errores que trascienden a otra generación. En el tema del discernimiento preguntábamos, ¿verdad?, porque en este contexto Josué murió, y preguntábamos: ¿qué va a pasar con tus hijos después de que tú mueras? ¿Seguirán los caminos de Dios tus hijos? ¿Verdad? ¿Qué conocimiento tienen tus hijos? ¿Qué convicciones tienen tus hijos? ¿Seguirán ellos permaneciendo como una generación que sirve al Señor? Entonces, todas esas preguntas entran en este texto. Entonces, ¿por qué, verdad, en la generación de Josué cometió errores? ¿Y cuáles errores cometieron la generación de Josué? ¿Y quién era Josué? Bueno, vamos a mirar quién era Josué. Usted sabe que Josué fue héroe del propio libro, Josué, hijo de Nun. Josué significa Jehová es salvación. Josué fue primer ayudante de confianza, ¿verdad?, y ministro también de Moisés. Josué dirigió los ejércitos de Israel en una victoria contra los amalecitas en el Sinaí, según Éxodo 17, 8 al 16. Y como representante de la tribu de Efraín, entre los 12 espías enviados a Canaán, junto con Caleb, ese fue Josué, que junto con Caleb entonces fueron espías. Bajo su dirección de Josué fueron conquistados Jericó y sus alrededores, se dividió la tierra y se establecieron las ciudades de refugio, según Josué capítulo 7. Murió a la edad de 110 años y fue sepultado en Tinanut, ¿verdad? Ese fue Josué. Pero ¿cuáles fueron sus errores de Josué? Vamos al error número 1, por favor. Si usted anota, el primer error de Josué y de la generación de Josué fue ignorar el conocimiento de Dios. Diga conmigo: ignorar el conocimiento de Dios. Si nosotros no entendemos la gravedad del error de Josué y de la generación de Josué, va a suceder lo mismo en nuestra generación de nuestros hijos. Va a suceder lo mismo entonces en esta generación presente. En Josué 2:10 dice entonces, ¿verdad?, y se levantó después de ellos una generación que no conocía, es conocimiento.
que no conocía a Jehová. Y esta palabra conocía, de la raíz primaria, entonces significa conocer, pero también es usado en varios sentidos. Por ejemplo, significa instrucción. No conocía la instrucción ¿de quién? De Jehová. ¿Verdad? ¿Tus hijos conocen los 10 mandamientos? Eso es básico, ¿verdad? Los 10 mandamientos, ¿se los saben de memoria? ¿Saben citarlos? ¿Saben qué significa cada mandamiento? ¿Saben cómo aplicarlos en el tiempo actual? ¿Saben cómo aplicar ese mandamiento, ¿verdad?, en contra del aborto, del no matarás? Entonces, la falta de conocimiento, entonces, fue un error, o más bien ignorar el conocimiento de Dios, fue un grave error que desató otros errores gravísimos, los cuales vamos a estudiar. Conocimiento, ¿verdad? O no conocía, esta palabra del hebreo yada, significa entonces comprender, ¿verdad? Entonces la generación de Josué no comprendió a Jehová, no comprendió a Jehová. ¿Tus hijos comprenden a Jehová? ¿Verdad? También significa, hermanos, discernimiento, no discernió, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios, ¿verdad? Los planes de Dios. También esta palabra significa entonces concernir, ¿verdad? Y también conocer. Entonces no conoció los mandatos del Señor. En Oseas 4:6, si me acompaña, en Oseas 4:6, ¿verdad? Dios trae una reprensión al pueblo de Israel por medio del profeta Oseas, y esa reprensión tenía que ver con la misma situación que estaba pasando el pueblo entonces de Josué, la generación de Josué, ¿verdad? Entonces uno de los errores de Josué y de su generación fue ignorar el conocimiento de Dios. Y Oseas 4:6, escuche esto, Oseas 4:6, dice el Señor: mi pueblo, o sea, mi pueblo, fue destruido, fíjate, porque le faltó conocimiento. ¿Por qué, hermanos? Porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos, ¿verdad? Yo me olvidaré de tus hijos. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. ¿Por qué entonces después de la generación de Josué fueron derrotas en todos los jueces, ¿verdad? Excepto Otoniel, ¿verdad?, el sobrino de Caleb, pero en todos los jueces hubo derrotas. Todos los jueces. ¿Por qué? Porque le faltó, ¿qué, hermanos? Le faltó conocimiento. ¿A quién? A su generación y a los que venían con él, a Josué. Le faltó aplicar el conocimiento, los mandatos de Dios, y a la generación que le seguía a Josué. Si nosotros como adultos, ¿verdad?, no le transmitimos más conocimiento a los jovencitos que están aquí, ¿verdad?, entonces ellos serán una generación que no conoce a Jehová, que no conoce a Dios, ¿verdad? Que por lo cual entonces, ¿verdad?, su vida estará dirigida entonces por lo que diga la sociedad o todo lo que están imponiendo legalmente, ¿verdad?, la nueva moral. Entonces nosotros somos llamados a escudriñar las Escrituras. Juan 5:39. Voy a citar muchas Escrituras, si quiere yo se las leo. Somos llamados a escudriñar las Escrituras según Jesucristo. Juan 5:39 dice: escudriñar las Escrituras. Eso dice Jesús. Escudriñar, decíamos en el curso que estamos llevando, que significa escarbar, significa cavar, así como la intención de sacar un metal cuando escarbamos, ¿verdad? Aquí en Utah está la mina más grande de todo el mundo, la cual se mira desde el espacio. Es una de las 5 cosas que se ven del espacio. Y han escarbado tanto y han sacado tanto cobre que se hacen la mayoría de los centavos, el cobre viene de aquí de Utah, de todo Estados Unidos. Entonces sacan diferentes metales porque escarban, escudriñan. Entonces escudriñan las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis, ¿qué, hermanos? La vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, o sea, del conocimiento de Dios, del conocimiento de Jehová. Ellas son las que dan testimonio, ¿verdad?, de que Cristo es el Salvador, ¿verdad? Entonces, ellas son las que dan testimonio de cómo encontrar la vida eterna. Muchas de las personas están en la iglesia, pero muchos de ellos no son nacidos de nuevo. Dicho de otro modo, no tienen la vida eterna. No por asistir a la iglesia nosotros tenemos la vida eterna, ¿verdad? Un caballo no por meterse a un garage se convierte a un carro, ¿verdad? No. Entonces tiene que convertirse por completo en un carro. Pero eso es una transformación milagrosa que solamente Dios puede hacer. Entonces igual nosotros tenemos que escudriñar entonces las Escrituras, porque tal os parece que en ellas tenéis la vida eterna.
También nosotros somos llamados a ocuparnos en la lectura del conocimiento de Dios. ¿Qué es lo que le faltó a la generación de Josué? Ocuparse en la lectura del conocimiento de Dios. Ocuparse en conocer al Señor. ¿Cómo vamos a conocer al Señor? ¿Por tu experiencia? ¿Verdad? ¿Porque tuvimos un éxtasis? No. Conocemos al Señor, ¿verdad? Por medio de las Escrituras. En ellas entonces, ¿verdad? Se revela quién es Jesucristo, quién es el Padre, quién es el Espíritu Santo. Ellas dan testimonio ¿de quién, hermanos? Ellas dan testimonio de Dios. Acompáñenme a 1 Timoteo 4:13. 1 Timoteo 4:13. Ya le dije que voy un poco rápido, saben que el tiempo aquí no espera. Dice 1 Timoteo 4:13: entre tanto que voy, está hablando Pablo, diciéndole a Timoteo, ocúpate en la lectura. ¿Ocúpate en qué, hermanos? Ocúpate en la lectura. ¿Puedes decirle que está a tu lado? Ocúpate en la lectura. Ocúpate en la lectura. O sea, esto es para nosotros, ¿me entiendes? Esto es para cada uno de nosotros. ¿En qué te estás ocupando? Sí, estoy leyendo Harry Potter, ¿verdad? No, sí, estoy leyendo, ¿verdad?, la última novela que ha salido americana, ¿verdad? Sí, estoy leyendo la TV Notas, ¿verdad? Sí, estoy leyendo cualquier otra revista, pero no te ocupas en la lectura. Recuerden, estamos viendo los errores de una generación. Errores de una generación, ¿verdad? Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Qué es lo que el error de la generación de Josué? No se ocupó en la enseñanza, ¿verdad? ¿Cuál fue el error de los ancianos en el tiempo de Josué? No se ocupó en la enseñanza. Entonces nosotros tenemos que entender estos textos, hermano, ¿verdad?, con claridad y con convicción. Con claridad y con convicción. Debemos ocuparnos en la lectura y en la enseñanza. A ver, ¿qué es lo que leí? Bueno, ya leí esto, ahora lo voy a enseñar. Ahora lo voy a enseñar. Entonces tenemos que, si es necesario, o sea, deje tareas a sus hijos. Que memoricen, que lean, que memoricen, ¿verdad? Deje tareas. ¿Qué entendiste de este texto? ¿Verdad? ¿Qué es lo que tú entiendes? Porque todos somos teólogos. ¿Qué es lo que entendiste del conocimiento de Dios? ¿Verdad? Ocúpate en la lectura y en la enseñanza. Nosotros como cristianos debemos también ser como los de Berea, ¿verdad? Escudriñar entonces el conocimiento de Dios. Ese fue el error entonces de la generación de Josué, uno de tantos. Hechos 17:11, yo se lo leo. Habla entonces de los bereanos, ¿verdad?, que cristianos de Berea. Y estos, dice Hechos 17:11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando, diga escudriñando, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Verdad? Yo estoy predicando, yo estoy enseñando, usted escudriñe las Escrituras, usted lea las Escrituras para ver si estas cosas que yo estoy diciendo son así. Y si no son así como yo las estoy diciendo, pues venga y dígame, ¿verdad? Pero entonces igual, cada uno de nosotros debe de escudriñar las Escrituras, ¿verdad?, para saber entonces lo que está diciendo y para ver si esas cosas son así. Déjeme decirle que según la estadística, el 75% de los cristianos solo abre la Biblia cuando va a la iglesia. ¿Es usted uno de esos? El 75% de los cristianos solo abre la Biblia cuando va a la iglesia. El 95% de ellos jamás ha leído la Biblia completa. Jamás. ¿Ha leído usted la Biblia completa? No, es que no sé leer muy bien. No, es que no, mi vista no me ayuda. Ya hay Biblias en audio. Ya hay muchas herramientas, ¿cierto o no? Hay muchas de ustedes, es que yo trabajo muy lejos, póngalo allí ¿verdad? Y usted va a escuchar media Biblia. Y el otro día, ¿verdad?, un cuarto de Biblia. Y el otro día otra parte, y otra parte, y otra parte. No hay excusas. Tenemos todas las herramientas digitales, ¿verdad? Usémoslas para bien. El 95% jamás ha leído la Biblia completa. El 84% jamás ha comprado una herramienta para poder interpretar la Biblia. En cada clase les he enfatizado, compren la herramienta, les he enviado fotografías, compren este diccionario, compren este comentario, compren esta herramienta que nos va a ayudar, ¿verdad?, para interpretar la Biblia. ¿Por qué? Porque si no hacemos eso, caemos en el 84% de las personas que jamás han comprado una herramienta para interpretar la Biblia. No, es que mi Espíritu me dirige, sí, pero hay cosas difíciles de entender. Y tenemos que, ¿verdad?, ir entonces a las herramientas que ya los hermanos de tantos años, por ejemplo, un erudito, ¿verdad?, debe de contar con 50 años de estudio, y después entonces él escribe
Y esos 50 años de él, hermano, nos ayudan en su interpretación, en su conocimiento, en su aplicación, nos ayudan a nosotros. Y si nosotros no compramos herramientas que nos ayudan a entender la Biblia, caemos en esa estadística. ¿Cuál fue el error de la generación de Josué? Ignorar el conocimiento de Dios. Ignorar el conocimiento de Dios. El 93% solo sabe citar Juan 3:16. Eso sí. El 93% de las personas solo sabe citar Juan 3:16. ¿Y qué dice Juan 3:16? Ay, porque de tal manera amó a Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es cierto, pero ya no saben citar Juan 3:17 o Juan 3:15. Entonces, las falsas doctrinas, ¿verdad?, abundan, pero todo eso es por falta de conocimiento de Dios, ¿verdad? Muchos que sinceramente, ¿verdad?, van a la iglesia, están sinceramente equivocados, porque les enseñan puras falsas enseñanzas, falsas doctrinas, ¿verdad?, movimientos de emociones, de gritadera, de desorden y todo eso, y sinceramente van a la iglesia y sinceramente lo creen, pero sinceramente están equivocados también en muchas cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Por falta de, ¿qué, hermanos? De conocimiento. ¿Por qué? Por ignorar, ¿qué? El conocimiento de Dios. Por ignorar el conocimiento de Dios, entonces, ¿verdad?, abundan entonces las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas, los falsos maestros, los falsos apóstoles, los falsos ministros. ¿Por qué? Por ignorar la palabra de Dios. Muchos creen, ¿verdad?, que ahorita hay cuantos y tantos apóstoles, cuando la Biblia no marca un relevo de apóstoles, ¿verdad?, sino solamente los 12. Entonces hay tantos profetas cuando en el sentido estricto quieren darse ese papel, cuando Jesús dice que el último de los profetas fue Juan el Bautista, ¿verdad? Y Pablo dijo que el último de los apóstoles era él, ¿verdad? Como a un abortivo el Señor lo escogió a él. Entonces, todo eso por ignorar, ¿qué, hermanos? El conocimiento. Por ignorar el conocimiento. Ese es uno de tantos errores. Ignorar el conocimiento de Dios nos lleva al segundo error. Vamos, acompáñenme a Jueces 2:10. Y el segundo error, si usted anota, es de Josué fue, escucha esto, el segundo error de Josué fue desintegrar el ejército. Diga desintegrar. Desintegrar el ejército. Entonces, Jueces 2:6 dice lo siguiente, Jueces 2:6, por favor. Dice Jueces 2:6, porque ya Josué, y lo dejen claro, fue Josué, había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. ¿Qué significa este verso? ¿Qué nos está diciendo? En primer lugar dice que despidió, ¿verdad? Y esta palabra del hebreo significa enviar lejos, ¿verdad? Enviar lejos. Josué envió a cada tribu lejos, es decir, Josué tenía un ejército y un punto de reunión del ejército. Escucha esto. Tenía las 12 tribus como un ejército para defender a Israel. Y entonces el error que comete aquí Josué fue desintegrar el ejército y mandar a todas las tribus a su tierra, ¿verdad? Y Israel ya no tenía ejército a partir de este momento. Cualquier enemigo que venía lo atacaba, lo empezó a atacar, y por eso es que usted entiende en el libro de los Jueces la razón de por qué entonces perdieron tanto. ¿Por qué entonces tantas guerras perdidas en el libro de los Jueces? ¿Por qué? Porque no había ejército. Josué entonces desintegró el ejército, ¿verdad? Entonces esta misma palabra significa cesar, o sea que ya no existía. También significa dejar y significa soltar. Soltó a los soldados, ¿verdad? Y ya no eran un equipo, ya no eran entonces un ejército en contra del enemigo, ¿verdad? En Josué, yo se lo voy a leer, en Josué 26:6 confirma lo que estoy diciendo y dice, y bendiciéndolos, ¿quién? Josué. Josué los despidió y se fueron a sus tiendas, o sea, ya no había ejército. ¿Sabe qué es lo que pasa en este tiempo de la gracia, hermanos? Escucha esto. Lo que pasa en este tiempo de la gracia, pues ya todo es gracia, ya no hay que estar, ¿verdad?, en posición de guerra, ya no hay que estar en posición de soldado, ya no hay que estar en posición de ataque. Pues lo que viene, pues ya yo lo sobrellevo. Lo cierto es, hermano, que nos estamos adaptando al mundo. Lo cierto es, ¿verdad?, que estamos perdiendo muchas batallas
con el conocimiento de nuestros hijos, de los pensamientos de ellos, aún los pensamientos de los cristianos que están aceptando, ¿verdad?, la homosexualidad, que están aceptando el aborto, que están aceptando tanta falsa doctrina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no están en lucha, ya no están en posición de ataque, ya no están en una posición de soldados. Entonces, ese fue uno de los graves errores de Josué, ¿verdad? ¿Por qué entonces ellos perdieron las guerras siguientes? Porque Josué desintegró al ejército. Entonces Dios le dijo a Josué que expulsara a los habitantes como los jebuseos, pero en lugar de expulsarlos, Josué desintegró el ejército de Israel. Entonces después de allí, ¿verdad?, los cananeos que habitaron la tierra, de los cananeos, hermanos, salieron varias tribus. Todas las tribus que menciona de Palestina salieron de los cananeos. Los amorreos, los jebuseos, ¿verdad?, los fereceos, ¿verdad?, los feos, y todos los que estaban allí de Canaán salieron de los cananistas. Entonces todos ellos, ¿por qué? Porque Josué, escucha esto, desintegró el ejército, dejó crecer a los enemigos. ¿Sí, hermanos? Entonces, perdón, que se movió aquí. Entonces, eso fue uno de los graves errores entonces de Josué, ¿verdad?, el desintegrar el ejército, el desintegrar entonces lo que Dios había mandado, ¿verdad?, que Josué hiciera para que pudiera entonces atacar a los enemigos. Ahora, en el Nuevo Testamento, el cristiano está en posición de lucha espiritual. Quiero que me acompañe a Efesios 6. ¿Verdad? En el Nuevo Testamento, el cristiano debe estar en posición, ¿verdad?, de lucha, de soldado. Eso fue entonces lo que desintegró Josué. Efesios 6:12 dice, Efesios 6:12 y 13 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Ahora, verso 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Qué significa estar firmes? Se traduce en posición de ataque, en posición de guerra. Es la palabra que se usa en el ejército, estar firmes, ¿verdad? Con unos guaraches, entonces, los sandalias que tenían clavos hacia abajo, que no podían moverte. ¿Por qué? Porque los ataques de la oscuridad, los ataques del enemigo, hermano, nos llegan a la mente, ¿verdad? Nos llegan a la mente entonces, y allí es entonces cuando tambaleamos. La guerra empieza espiritualmente, pero empieza mentalmente. Y nosotros no tenemos que ignorar la escritura, tenemos que estar entonces en posición firme, en posición de ataque contra el enemigo, ¿verdad? Vienen las ideologías, vienen, ¿verdad?, los desánimos, vienen ciertas situaciones difíciles, y en la mente, hermanos, Josué desintegró el ejército. Nosotros no podemos, ¿verdad?, perder de vista que somos soldados del Señor, que nosotros estamos bajo ataque del enemigo. Hay cosas que no vemos espiritualmente, ¿verdad?, que son ataques que dice la escritura que llegan como dardos. ¿A dónde, hermano? A nuestra mente, ¿verdad? Por eso Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo. ¿Por qué le dijo cuídate de ti mismo? Porque los ataques son a uno mismo, ¿verdad? Empiezan en uno mismo. Entonces los cristianos hemos sido llamados a pelear, a vestirnos de la armadura de Dios, a vencer el mundo, a enfrentar al enemigo, pero se nos ha olvidado estas premisas, ¿verdad? Y nos hemos enfocado en lo material y la corriente del mundo, que muchas de las veces no ponemos esa posición, ¿verdad?, entonces de ataque, que sabemos que el enemigo anda como león rugiente, ¿verdad? Entonces la responsabilidad de un soldado, según el Nuevo Testamento, escuchen, no lo secular, según el Nuevo Testamento, la responsabilidad de un soldado era mantenerse alerta. ¿Cuál era, hermanos? Mantenerse alerta. Por eso Pablo dice estar firmes, estén alertas, ¿verdad? Primera de Pedro 5:8, yo se lo leo. En Biblia, el lenguaje sencillo dice, estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo el diablo anda buscando a quien destruir, hasta parece un león hambriento. Estén atentos y listos, o sea, en posición de ataque, ¿verdad? O sea, viene un pensamiento y tú lo atacas con otro pensamiento bíblico. Anoche, después de que terminamos la celebración, tuve que ministrar a una persona, me dormí, ¿verdad?, como a la 1 de la mañana estuve con ella.
Entonces ella temblaba, ella estaba muy mal, y le digo, es que tu guerra está en tu mente, la guerra está en tu mente, tienes que contradecir con la palabra, tienes que atacar con la palabra, te estás desesperando, te sientes, ¿verdad?, derrotada, te sientes mal. Ya estaba yo y mi esposa, y le digo, tú tienes primeramente, ¿verdad?, si sientes algo mal y esa situación como que estás pasando, de que tiemblas tanto, que tienes miedo, tienes pánico, es por causa de un pecado, pídele perdón ahorita al Señor. Y ya le pidió perdón al Señor, y luego le dije, después de pedirle perdón al Señor, vas a entonces contrarrestar con la palabra, ¿verdad? No puedo dormir, ¿verdad?, no he descansado por días, que la palabra del Señor dice, ¿verdad?, que en paz me acostaré y en paz me dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces dormir confiado. Amén. ¿Cierto? Amén. Entonces le pidió perdón, hizo lo que seguía, ¿verdad?, y enseguida oramos por ella, se quebrantó, y ahí estábamos un buen rato orando, intercediendo. Se fue a dormir y es hora que no despierta. O sea, la guerra está aquí. Josué desintegró el ejército, ya no estaban en posición de ataque, ya no estaban, ¿verdad?, en posición firme, ya no estaban, como dice Pablo, estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo el diablo anda buscando a quien destruir, hasta parece un león hambriento. El día tiene 24 horas y no podemos bajar la guardia en ningún momento, ¿cierto? Dile que está a tu lado, no bajen la guardia. No bajen la guardia, ¿verdad? Vienen ataques, pensamientos al esposo para dudar de su esposa. Vienen pensamientos a la esposa para dudar de su esposo. ¿Qué? ¿Todo eso dónde está? En la mente, ¿cierto o no? En la mente. En la mente tenemos que confiar en la palabra de Dios. Tenemos que estar en guardia. También otra responsabilidad del soldado era nunca rendirse. Por eso Pablo le dice a Timoteo, 2 Timoteo 2:3, Biblia en lenguaje sencillo, tú, le dice Pablo a Timoteo, tú como buen soldado de Jesucristo, debes estar dispuesto a sufrir por Él. ¿Verdad? ¿Cómo es que sufrimos por Jesucristo? Cuando no nos amoldamos al mundo, ¿verdad? Cuando entonces hay cosas que nos llevan a pecar, pero digo, no, por Cristo, entonces lo voy a hacer. Ok, en esto fallé, pero me arrepiento y por Cristo me voy a enderezar mi camino. Por Cristo voy a hacer lo correcto. Por Cristo voy a seguir adelante. Por Cristo voy a hacer lo que dice la palabra de Dios. ¿Verdad? Por Cristo voy a obedecer a Dios. Entonces, eso, hermanos, trae aflicción. Pero Pablo dice, tú, como buen soldado de Jesucristo, debes estar dispuesto a sufrir por Cristo. Entonces, no debemos dejar de luchar, y en ocasiones, ¿verdad?, perderemos tal vez alguna batalla. Pero recuerde que la Biblia dice que de Dios es la guerra. ¿Verdad? Entonces, alguna batalla, en algo a veces perdemos, pero no perderemos la guerra, porque la guerra es del Señor. Amén. Entonces, las luchas diarias, ¿verdad?, debemos de saber entonces pelearlas con el Señor, y jamás deben de tener nuestro camino con Cristo, porque vienen, hermanos, luchas diarias, desánimos diarios, pensamientos, ataques en la mente diarios, pero jamás debemos de tener nuestro caminar con Cristo, nuestro caminar con Cristo. Entonces, el tercer error, ya dijimos que el primero fue entonces ignorar el conocimiento de Dios, el segundo error fue desintegrar el ejército, y el tercer error de Josué fue no destruir los habitantes de alrededor. Escuche esto, está bien tremendo. Acompáñenme entonces a Deuteronomio 20:16, Deuteronomio 20:16, ¿verdad? No destruir los habitantes de su alrededor. Esos habitantes de su alrededor, hermanos, significan, ¿verdad?, todo lo que el mundo quiere imponernos, todo lo que para el mundo es bueno, pero para Dios es malo. Entonces no destruyó. La segunda generación fue quien conquistó entonces la tierra prometida, ¿verdad?, las promesas de Dios. Pero Dios les dio un requisito después de que conquistaran la tierra prometida, después de que tuvieran posesión de la tierra. Dios les dio un mandamiento, ¿verdad? Nosotros ya somos tal vez la segunda generación de cristianos, ya venimos a Cristo, ya conquistamos, estamos en la vida eterna, pero Dios nos da un mandamiento. Deuteronomio 20:16 dice, pero de las ciudades, está hablando el Señor, pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida. ¿Cuántas, hermanos? Ninguna persona dejarás con vida. Y esto habla, ¿verdad?, simboliza el pecado. Ningún pecado que venga a tu vida dejarás con vida. Posición de soldado, posición de ataque, ¿verdad?, posición de firmeza. Ninguna atracción, ¿verdad?, que violenta a Dios dejarás con vida. Ninguna entonces cosa que va en contra de Dios dejarás con vida. Verso 17.
sino que los destruirás completamente. Ahí está el punto, ¿verdad? Los destruirás completamente, al geteo, al amorreo, al cananeo, al fereceo, al jebeo, al jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. ¿Escuchó eso? ¿Cuál fue el error anterior de Josué? Desintegrar el ejército. ¿Cómo iba entonces a destruir por completo al amorreo, al cananeo, al fereceo, al jebeo, jebuseo? ¿Cómo lo iba a destruir? Dios nos ha dado, ¿verdad?, instrucciones de destruir el pecado. Dios nos ha dado instrucciones. Tenemos que tener esa posición de firmeza. El pecado, hermano, es bueno a los ojos, ¿verdad? Como pecó Eva, ¿verdad? Entonces el pecado se ve atractivo, se ve delicioso. Pero la orden del Señor es, ¿verdad?, matar el pecado. La orden del Señor es, entonces, ¿verdad?, entonces atacar las obras de la carne, ¿cierto? Entonces, si no hacemos eso, si no destruimos entonces los habitantes de nuestro alrededor, entiéndase, ¿verdad?, atracciones, pecado y todo lo demás, estaremos entonces, ¿verdad?, dejando un legado a la segunda generación de que, bueno, mi papá hace eso, mi mamá hace eso, ¿yo por qué no? ¿Me entienden? Estaremos dejando entonces un mal ejemplo en ese sentido. Destruirás, esta es la palabra entonces hebrea que significa acabar. Vas a acabar con los habitantes de tu alrededor, los habitantes que están en la tierra prometida, ¿verdad? Vas a acabar, también significa destruir, también significa matar, también significa separar. Entonces vas a matar, vas a separar. Ahora, no estamos hablando en el Nuevo Testamento de matar personas. Estamos hablando, ¿verdad?, de las obras de la carne. Estamos hablando del pecado. Estamos hablando ya de las malas actitudes que nosotros. Estamos hablando de un mal carácter que tenemos a veces, ¿cierto o no? Estamos hablando de todo lo malo que todavía hay en nosotros, a pesar de que somos salvos, a pesar de que somos creyentes. Todavía no hemos sido perfeccionados. De matar eso. De matar eso. ¿Qué es lo que, ¿verdad?, no le gusta a tu esposa? ¿Qué es lo que no le gusta a tu esposo? De matar eso. ¿Verdad? ¿Qué es lo que no le gusta, ¿verdad?, a tus hijos? ¿Qué es lo que no le gusta a tus padres? De matar eso, ¿cierto? O sea, de eso es lo que estamos hablando. Al amorreo, entonces destruirás al amorreo. El amorreo, ¿verdad?, fue entonces, esta palabra amorreo, de la palabra hebrea, amori, significa eminencia. Fíjate qué tremendo, ¿verdad? O sea, que los amorreos eran una eminencia. ¿En qué eran eminencia? Eran mercantiles, eran comerciantes. Y no los destruyó. Y entonces toda la mercancía que ellos promovían, sus ídolos, estatuas, llegó a Canaán, a Jerusalén. Provocó entonces, ¿verdad?, la idolatría al pueblo de Israel, a la segunda generación, la tercera generación, la cuarta generación. Todo provocó todo eso. ¿Por qué? Por no obedecer entonces el mandato de matar a todos los enemigos de alrededor. Entonces, ¿por qué razón esa generación debía destruir a esas tribus? Ay, que Dios tan sangriento, ¿verdad? ¿Pero por qué? Acompáñenme al verso 18, Deuteronomio 20, 18, ¿verdad? Dice, para que no os enseñen. ¿Cuál era el primer error? Enseñar, conocimiento. Para que no os enseñen a hacer según todas las abominaciones que ellos han hecho para sus dioses. Eran mercantiles, mercaderes de dioses. Y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Teníamos que destruir, ¿verdad? El pueblo de Israel tenía que destruir todo eso. Ahora, hermanos, el enemigo se mete a nuestras casas de muchas maneras, ¿verdad? Cuando nosotros dejamos entrar el pecado a nuestras casas, cuando nosotros, ¿verdad?, permitimos también que nuestros hijos, ¿verdad?, lleven pecado dentro de la casa, cuando nosotros metemos e introducimos también cosas que no le agradan al Señor dentro de la casa, cuando no eliminamos, destruimos, ¿verdad?, a los que están entonces, a los enemigos que están en nuestra tierra, porque Dios le había dado la tierra ya a esa segunda generación, ya tenían la promesa, pero esos habitantes estaban ahí, tenían que ser destruidos, tenían que ser, ¿verdad?, sacados de ese espacio. Cuando nosotros no, entonces sacamos lo que a Dios, ¿verdad?, le molesta, lo que a Dios no aprueba, estamos también entonces dándole cabida a los cananeos, estamos dándole cabida entonces, ¿verdad?, a estos cananeos, a los amorreos, y le estamos dando cabida a todas esas tribus abominables para el Señor, ¿verdad? Tenemos que ser pacientes con nuestros hijos, ¿verdad? Aquellos que entonces no comprenden bien los mandamientos de Dios, el camino de Dios. Tenemos que ser pacientes, siempre amarlos, siempre aceptarlos, pero también tenemos que ser nosotros firmes en nuestras convicciones, ¿verdad? Le voy a contar algo, pero muchas veces, no es una vez, muchas veces que me pasa esto con mis familiares, ¿verdad? Y me acaba de suceder otra vez en estos días. Un familiar miró un trabajo en las redes sociales y yo sé que era ese lugar, era un bar.
Era un bar donde va gente corriente, se emborracha, hace drogas, hace todo eso. O sea, yo conozco la área, yo conozco todo allí, ¿verdad? Y era todo ese lugar. Y me dice, llévame. ¿Sabes qué? No puedo llevarte. O sea, yo no estoy de acuerdo con las cosas de la oscuridad. No estoy de acuerdo con las cosas, ¿verdad?, que son pecado. No estoy de acuerdo con las cosas. O sea, tú puedes agarrar un Uber, tú puedes ir de otra manera, pero yo no puedo llevarte a un lugar que de antemano yo sé que son ahí cananeos. Yo sé que son amorreos. Yo sé que son jebuseos. Yo sé, ¿verdad?, que vas a aprender de ellos lo que ellos hacen. No puedo llevarte. Se molestó. Pero le dije con voz calmada y después le dije, ¿sabes qué? Yo creo que yo hice lo correcto. Yo creo que yo ni me alteré, ni alcé la voz, simplemente sí, fui firme en mis convicciones. Simplemente le dije, ¿sabes qué? Ese lugar no puedo llevarte. Te puedo llevar a un lugar decente, te puedo llevar a otro trabajo decente, pero ese lugar no te puedo llevar. Entonces tenemos que ser firmes en nuestras convicciones. No perdí el control, no lo ofendí, fui firme con mis convicciones. En los hijos también, ¿verdad? A veces piensan de una manera entonces como los jebuseos, como los amorreos, como los cananeos, como los jebeos, ¿verdad? Pero tenemos nosotros que ser firmes en nuestras convicciones. ¿Qué es lo que Dios piensa de esto? ¿Qué es lo que Dios dice de esto? Acerca de este tema. Y tenemos que ser firmes. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Tenemos que ser firmes. Sí, nos va a costar. Ya después, ¿verdad?, se disculpó, pero esto me pasa varias veces. Entonces tenemos que ser firmes. Ahora, ¿por qué razón entonces esa generación debía destruir esas tribus? Para que no se enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Entonces el error de la generación de Josué fue, ¿verdad?, no obedecer el mandato de Dios. Josué 15:63, yo se lo voy a leer. Dice, mas a los jebuseos y habitantes de Jerusalén, estoy en Josué 15:63, más a los jebuseos, que descienden de Canaán, de los cananeos, los jebuseos, habitantes de Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron expulsarlos. Qué triste esto, ¿verdad? No pudieron expulsarlos. Hermanos, sin duda el enemigo llega como león rugiente, ¿verdad? Y nos pone tentaciones, nos pone cosas, ¿verdad?, que no le agradan a Dios. Y nosotros, hermanos, tenemos que doblar rodilla, ¿verdad? Tenemos que reconocer cuando nos equivocamos, pero tenemos que expulsar. Tenemos que expulsar lo que a Dios no le agrada, ¿cierto o no? Tenemos que expulsar. ¿Por qué? Porque aquí vemos un claro ejemplo que los jebuseos habitaron en Jerusalén, la capital de Israel, tomaron el control. ¿Por qué? Porque los hijos de Judá no pudieron expulsarlos. Por tanto, los jebuseos habitan hasta hoy en Jerusalén con los hijos de Judá. Entonces se acostumbraron a compartir los mismos ideales, los mismos pensamientos del mundo. La tribu de Judá, la cual fue llamada al sacerdocio, a servir al Señor, una tribu separada, un reino de sacerdocios. Nosotros somos llamados a servir al Señor, ¿verdad? Somos llamados a ser separados de la tribu de Judá, es donde viene entonces Jesús, león, ¿verdad?, cachorro de la tribu de Judá. Ahora los jebuseos, entonces Judá no pudo expulsarlos. Esta tribu cananea es un pueblo bíblico de 3000 años antes de Cristo, que tenía por capital a Jebús, pues se llaman jebuseos. Después fue la actual Jerusalén, Jebús, que significa lugar trillado. El pueblo de los jebuseos representa las fuerzas de las tinieblas que para pisotear nuestra vida son usados por el enemigo. Usan las acusaciones, usan la condenación, usan la culpabilidad y llevan a la separación de Dios, de la iglesia y de la familia. Entonces esa tribu representa todo eso. Por eso nosotros tenemos que buscar la manera, ok, ¿sabes qué? A lo mejor mi esposo se equivocó, pero no puedo estar acusando porque el que acusa es el diablo. ¿Verdad? No puedo estar condenando, no puedo estar todo el tiempo echándole la culpa a mi esposa, a mi esposo. No puedo entonces estar, ¿verdad?, separándolo. ¿Por qué? Porque eso es lo que representa. ¿Qué hacía la tribu? Los jebuseos separaban a los de Judá, ¿verdad?, de servir al Señor. ¿Qué hacían? Entonces los acusaban, los condenaban, los culpaban de que esa no era su tierra, pero Dios se la dio. Dios le dio esa tierra por heredad, la cual juró a Abraham y sus antepasados. Entonces, en Jueces 1:27, también si me acompaña Jueces 1, ahí quédese por favor, Jueces 1. Fíjate bien, entonces estamos viendo, hermanos, el tercer punto que no destruyó a los habitantes de su alrededor. Y dice Jueces 1:28. Luego ya después de que Jueces 1:27, perdón. Tampoco Manasés arrojó a los de Betseán,
ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanakh y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitaban en Megiddo y en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Dile que está a tu lado: el pecado persiste en habitar en ti. El pecado, hermanos, persiste en habitar en nosotros. El pecado persiste, quiere apoderarse de nosotros, quiere vivir en nosotros, quiere morar en nosotros, quiere poner su tienda, quiere poner su casa en nosotros, ¿verdad? Entonces, dice que ellos persistían, el cananeo. ¿Por qué el cananeo? Porque de ellos descienden todo lo que ya mencioné, todas las tribus que ya mencioné descienden de ellos. Persistían en habitar en aquella tierra. Entonces dice que Manasés, ¿verdad?, tampoco pudo arrojar los de Beishean, que entonces... Después pásate al verso 28, dice: pero cuando Israel se sintió fuerte, fíjate qué tremendo, no lo pudo arrojar. ¿Cómo va el dicho, hermano? Si no puedes con tu enemigo, ¿qué? Únete. Si no puedes con tu enemigo, únete. Eso fue lo que hizo Israel en el verso 28. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no, ¿qué, hermanos? No lo arrojó. ¿Entiendes? Qué tremendo, ¿verdad? O sea, que seamos amigos del mundo y nos constituimos enemigos de Dios. O sea, que hagamos entonces, ¿verdad?, de alguna manera alianza. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que se enfocó Israel? Mira, con que me den mi parte de dinero, mi comisión de piso, está bien. A mí págame los taxis y todo está bien. No me importa que Dios ya hizo un mandamiento: debo de expulsarte, debo matarte, debo eliminarte. No importa eso, dame dinero, estoy tranquilo porque me des dinero. ¿Saben qué, hermanos? Que muchos de nosotros tenemos que meditar cómo agarramos nuestro dinero, cómo lo ganamos nuestro dinero, de qué manera hacemos nuestro dinero, ¿verdad? Si lo hacemos con alianzas de los cananeos, con alianzas, ¿verdad? No estoy diciendo que no le tragamos al mundo, sino que de manera entonces que no le agrada a Dios, ¿verdad? ¿De qué manera? Supe de una persona que estuvo estafando a través de cheques y cheques y cheques, y pues dice que es cristiano. Entonces tenemos que ver, porque estos hicieron alianza, ¿verdad? Pidieron tributo, mas no lo arrojó. Entonces, verso 29, tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, otra tribu de los cananeos, sino que habitó el cananeo en medio, en Geser. ¿Ves? Tampoco Efraín, pásate al 30. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y fue tributario. Qué tremendo, ¿verdad? Ya dijimos que con mucho respeto, ¿verdad? Pero la iglesia americana de aquí acepta la homosexualidad y tiene su bandera, ¿verdad?, gay en sus páginas, en sus redes. Y eso no le agrada a Dios, ¿verdad? Los cananeos están habitando en esa congregación, ¿verdad? Con que me den tributo, con que paguen sus diezmos, con que den sus ofrendas, todo está bien, no te preocupes, ¿verdad? Con que, o sea, el amor gana, dice, ¿verdad? Con que me tributen, con que me den los diezmos, todo eso, hermanos, Dios va a traer cuentas a nosotros. ¿En qué estuvimos de acuerdo y en qué estuvimos de desacuerdo? Si estuvimos de acuerdo en el conocimiento de Dios o en contra del conocimiento de Dios. Saúl fue desechado porque desechó el conocimiento de Dios, ¿verdad? El pueblo desde el tiempo de Oseas también, mi pueblo le faltó conocimiento, ¿sí? Entonces, tampoco, pásate al verso 31, tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, o en Halab, o en Aksib, o en Helba, o en Afec, o en Rehob. No, tampoco Aser arrojó. Verso 32. Y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Oye, tuve que despedir a un familiar mío de la casa porque estaba introduciendo cosas que yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? Y lo tuve que arrojar. Un día me levanté una persona también de la calle, triste, quería suicidarse, y entonces creo que ya lo he contado a ustedes, y buscaba ayuda. Yo me ofrecí a ayudarlo, ¿no? Le dije: ¿sabes qué? Tengo un lugar que no ocupo, puedes quedarte allí.
Entonces se quedó el hombre que venía de Las Vegas, me dijo, se congregaba en una iglesia grandísima, La Roca se llama, creo. Entonces una cadena. Y él llegó allí, hermanos, y de repente, pues mis cuartos, cuando son de los niños, yo no tenía puertas, porque ¿para qué voy a tener puertas con los niños? Tengo que saber qué hacen. Y si no cubre nada, pues está abierto, ¿sí? Entonces yo bajé, porque tenía que sacar una herramienta, y que la puerta estaba abierta, pero el cuarto no tenía puerta. Y miré debajo de la cama, así se ve, de aquí veo abajo de la cama. Entonces yo miraba allí como un vaso y algo. Hermanos, era un plato con limones y un vaso y agua y unas imágenes y quién sabe qué tantas cosas del cananeo. ¿Ya? Y estaba allí y después entonces no estaba él. Después lo esperé que llegara y le dije, oye, ¿qué significa eso? Mira, encontré una tarjeta también de un brujo. ¿Qué significa eso? No, es que yo le pagué un amarre, ¿verdad? A esta persona para que, pues, para que mi esposa venga conmigo porque me dejó. Digo, o sea, tú me dijiste que eras cristiano, ¿no? Que ocupabas ayuda. Entonces tú tienes que decidir en qué lado estás, si estás del lado de Dios o si estás del lado del brujo, pero no puedes estar en dos partes, ¿verdad? Si vas a la iglesia, pues estás del lado de Dios. Si crees en Dios, Dios puede hacer algo en ella y Dios puede cambiar su vida y Dios puede transformarla, pero tienes que estar en una de las dos partes. Decídete ahorita en qué parte vas a estar. No, pues es que ya le di casi todo el dinero, ya casi pagué todo ese. No puedo ahorita ya cortar esto. Fíjate qué tremendo. Ah, está bien, no te preocupes. Nomás te voy a pedir, agarra tus cosas ahorita mismo, todo lo que tienes, ¿verdad? Échalo en bolsa, lo que quieras y salte de este lugar. Porque no puedes, ¿verdad?, estar en una parte sirviendo a dos. Tenemos que estar o con Dios o con el mundo o con el enemigo. Entonces esta persona pues se fue. Le tuve que decir al pastor Tony que llegara conmigo para que sacáramos todas sus pertenencias y todo. O sea, el Jebuseo llega a nuestra casa silenciosamente, pone cara de triste, pone cara de necesitado, pone cara, ¿verdad?, de muchas maneras. Y tenemos nosotros que discernir, ¿verdad?, qué hay detrás de todo eso y ayudar. Yo le di el conocimiento, yo le dije, te animo a que estés del lado de Dios. Dios puede también obrar en eso, pero cada uno decide de qué lado quiere estar. Entonces, verso 33, tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semem, ni a los que habitaron en Bet-Anot, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra. Mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semem, de Bet-Semes, y los moradores de Bet-Anat. Qué tremendo. Verso 34. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. Fíjate, los amorreos acosaron a la tribu de Dan. El pecado, hermano, nos acosa. El pecado nos acosa. El pecado está allí para acosarnos, nos quiere perseguir, nos quiere destruir, nos acosa. Y tenemos que tener cuidado también nuestros hijos, qué es lo que hacen, ¿verdad? ¿Qué es lo que les está acosando a ellos? A lo mejor es mucho videojuego, ¿verdad? De pelea, de guerra. ¿Y qué está pasando con los jovencitos? Están matando en serie. ¿Verdad? ¿Qué es lo que está acosando a tu hijo? ¿Qué es lo que está acosando a tu hijo por medio de las redes sociales? ¿Qué es lo que está acosando a tu hijo? ¿Verdad? El detalle aquí, en el punto número 1, era enseñar. O sea, tenemos que enfocarnos en enseñar. Hijo, esto tiene un límite. Hijo, esto tiene un balance. Hijo, esto hasta aquí. Esto sí, esto no. O sea, ¿por qué? Por tu bien. Para que no habiten los cananeos en ti, ¿verdad? Para que no habiten los amorreos. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan y el pecado nos acosa. Verso 35. Y el amorreo persistió en habitar en el monte Jerez, en Ajalón y en Shalbín, pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario otra vez, con que 10 veces, con que no importa, ¿verdad? Como el canal de enlace, aquí primero el dinero y luego tu milagro. ¿Con qué tributo? ¿Con qué le des dinero? Está bien. Qué tremendo. Entonces el amorreo persistió en habitar en el monte Jerez, ¿verdad? Este monte le pertenecía a Efraín, y el pecado persiste en habitar en nuestras vidas. Entonces, qué tremendo, no echó fuera al enemigo. Tenemos 8 minutos y último punto. Número 4. Vamos a mirar el resultado, ¿verdad?, de los errores de esa generación. ¿Quieren mirar el resultado de los errores? Hermano, quiero que piensen esto. Si yo mismo me analicé y créanme que hasta temblé. Tengo que saber cuáles son mis errores para que no pasen a otra generación. Sí tiene que ver cuáles son los errores que estamos cometiendo. Ya miramos, número 1, no enseñar el conocimiento de Dios, ignorarlo. Número 2,
¿verdad? Desintegrar el ejército, o sea, ese grupo de oración en familia, ese tiempo de oración. No desintegre, no se deje de estar fuera de la posición de guerra. Ore con su esposo, ore con su esposa, ore con sus hijos. Si no lo ha hecho, vuelva a comenzar otra vez. No desintegre su ejército, esté firme, ¿verdad? Número 3, no destruyó a los enemigos de su alrededor. Y número 4, el resultado del error fue la apostasía. Por eso es que hay muchos jóvenes en apostasía. Por eso es que hay muchos, ¿verdad?, cristianos en apostasía. ¿Qué significa apostasía? Apostasía significa soltarse del gobierno de Dios. Cuando no nos dirigimos por el gobierno de Dios. El gobierno te marca reglas, ¿verdad?, civiles y todo. Y si nos soltamos, hay una infracción. Y después de la infracción hay un castigo. Y después del castigo, ¿verdad?, puede haber otro castigo peor. Entonces igual nosotros, si nos soltamos del gobierno de Dios, la palabra de Dios, ¿verdad?, viene como consecuencia de la apostasía. Jueces 2:11, vaya Jueces 2:11. Los errores de la generación de Josué le costaron una triste desgracia, una triste o desastrosa apostasía. Entonces tenemos que cuidar, tenemos que mirar qué es lo que estamos haciendo. ¿Está usted leyendo la Biblia? ¿Está usted memorizando? ¿Verdad? Usted está luchando por medio de la oración por sus hijos, ustedes hijos por sus padres. También los padres pasan luchas. Ustedes también tienen, como hijos, tienen que luchar. Señor, cuida a mi padre, Señor, cuida a mi madre, Señor, cuídalos a ellos. ¿Verdad? Ustedes como hijos también tienen que estar en posición de ataque. Ustedes también tienen que pedirle a Dios, ¿verdad?, que proteja a sus padres. Todos tenemos luchas, del más chico al más grande. Todos tenemos, y tenemos todos que luchar. Tenemos todos que ponernos en esa posición. Entonces, Jueces 2:11, ¿está conmigo? Después, ¿de qué? De la generación. Después los hijos de Israel hicieron lo malo, primeramente ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales. Hicieron lo malo. ¿Por qué? La generación de Josué ignoró el conocimiento de Dios. Ya no tuvo posición de guerra. Ya no tenía compromiso con Dios para luchar, para conquistar tierra. ¿Sabía usted que Dios le dio una promesa a Josué de conquistar desde el Nilo hasta Canaán? ¿Y sabe usted que del Nilo hasta Canaán, en porcentaje, cuando usted ve el mapa y mira el porcentaje de la tierra de Canaán y ve el resto, le quedó a Josué un 90% por conquistar? Josué solamente conquistó el 10%. Dios le dio un 100%, pero él conquistó el 10%. ¿Cómo aplica eso? Dios nos ha dado muchas promesas a nosotros, pero muchas de las veces nomás conquistamos el 10%. Juan 3:16. Muchas veces nomás el 10%. Hermano, y eso nos pasa a todos. Tenemos nosotros, ¿verdad?, que creer que Dios nos ha dado grandes promesas, ¿verdad?, pero tenemos que luchar para conquistarlas. José nomás conquistó el 10%, triste. Verso 12. Dejaron a Jehová, qué tremendo. Fíjate el resultado. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres. Eso es apostasía. Cuando dejas el gobierno de Dios. Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, del mundo. Y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron. Y provocaron a ira a Jehová. Verso 13. Y dejaron a Jehová, otra vez se repite. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Verso 14. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová. Hermanos, el furor de Jehová se ha encendido contra esta nación. Todo lo que estamos viendo no es más que un juicio de Dios, porque nos hemos alejado de la instrucción de Dios. Nos hemos alejado del compromiso con Dios, de la lucha. Y dejaron a Jehová y adoraron entonces a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Esta generación, hermanos, analízalo bien y usted medite en esto. ¿Cree usted que la generación, ¿verdad?, que está actualmente de jóvenes puede hacerle frente a los enemigos? Y si usted dice no, explíqueme por qué. Y si dice sí, también explíqueme, porque usted le instruyó, porque usted le estuvo martillando la palabra, le estuvo instruyendo, ¿verdad? Pero si dice que no, tenemos que orar y instruir. Y si dice que sí, tenemos que persistir, ¿verdad?, en la lectura y la enseñanza. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, que Dios nos ayude, hermanos,
Que Dios nos ayude a no cometer los errores de la generación de Josué. ¿Verdad? ¿Sí o no, hermanos? ¿Lo va a tomar en serio? Yo lo voy a tomar en serio, porque la verdad sí me pegó bien fuerte. ¿Usted lo va a tomar en serio? ¿Verdad? Persista en los caminos del Señor, sus luchas, sus pruebas, sus desafíos, sus tentaciones, todo luche, ¿verdad? Pero no se aleje del gobierno de Dios. La generación se alejó. Conclusión: la generación de Josué no pudo hacer frente a sus enemigos. ¿Por qué? Número uno, dejó de ponerse en posición de guardia. Desintegró su ejército de oración. No destruyó a sus enemigos que representan el pecado. Número 3, se soltaron de la instrucción de Dios, provocando una terrible apostasía, porque ignoró el conocimiento de Dios. Errores de una generación. Póngase de pie. Errores de una generación. Muchas iglesias, muchas iglesias ya no son bíblicas. Eso lo vamos a hablar en otro tema. Los errores que han trascendido. Mis hermanos, vamos a cerrar sus ojos, vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque vino a mi vida como un martillo. Señor, muchas gracias porque sabemos, Señor, que tú tienes grandes promesas, Señor. Tú ya peleaste, tú ya ganaste en la cruz, Jesús. Tu sangre preciosa, Señor, nos ha limpiado de todo pecado, nos ha, Señor, perdonado. Pero ahora nosotros tenemos que transmitir eso a nuestros hijos. Tenemos que transmitir que en el Señor hay una vida abundante, que en el Señor hay promesas eternas. Lo efímero, lo temporal, Señor, pasará. Nuestra vida no está asegurada solamente en tus manos, pues allí están nuestros nombres. Señor, permite, Señor, que nosotros como generación como la de Josué, que era la adulta y había jóvenes, tengamos cuidado, Señor, de no cometer los errores de esa generación, de no ignorar tu palabra, de no ignorar tu conocimiento, de no desintegrar el ejército de oración, Señor, de intercesión en nuestras vidas. Retomar otra vez eso, Señor. A veces hay situaciones en las que se corta la oración, porque es el enemigo, ahí está. Se corta la oración en pareja, se corta la oración en familia, porque allí está el cananeo, allí está el fereceo, allí está el amorreo en nuestra casa, queriendo entonces desintegrar. Pero, Señor, vuélvenos a ti en humildad. Que la razón por la que a veces no oramos en pareja, Señor, por nuestro orgullo, a veces por nuestra incomodidad, por cualquier molestia o situaciones, que sea echada en menos. Pero que no perdamos la guerra, Señor. Que no perdamos la batalla. Que ignoremos eso, Señor. Los hijos, Padre, te pido de todo corazón que ellos también oren, Señor, por sus padres. ¿Por qué no tomas de la mano a tus hijos? Si están aquí, toma de la mano a tus hijos y vamos a hacer un compromiso. Tómense de las manos, seamos humildes, dejemos que Dios haga las cosas. Hijos, amen a sus padres, y los padres seamos pacientes con ellos. Padre, muchas gracias, porque así es como tú quieres vernos, Señor. Como un ejército, Señor, que lucha, como un ejército unido, como un ejército, Señor, que no está desintegrado. El enemigo quiere desintegrar, pero tú, Señor, quieres unir. Señor, vuelve el amor de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Señor, echa a un lado cualquier pensamiento que se opone, Señor, que interpone una buena relación. Y también a nosotros, Señor, como padres, danos ese amor más y más, y la paciencia. Enséñanos a instruirlos, y como hijos también, Señor, que escuchen la instrucción. Escucha a tu madre, escucha a tu padre, escucha a los adultos. Señor, muchas gracias porque
porque queremos nosotros evitar, Señor, los errores, ya que los errores que hemos cometido nos han traído desgracia. Pero queremos, Señor, proponernos evitar más errores que caiga, Señor, como un resultado de apostasía en nuestra familia. Bendice, Señor, nuestra disposición y bendice nuestro compromiso, Señor, que hoy hacemos delante de ti. ¿Por qué no levantas tu mano? Levanta tu mano y dile al Señor: Señor, muchas gracias, porque entiendo que no debo ignorar tu palabra, que no debo causar división en mi hogar, que debo integrar a mis hijos, que debo echar fuera todo lo que quiere acosarles y lo que los quiere desviar, para evitar la apostasía en sus corazones. Señor, gracias porque tú nos vas a ayudar. Señor, gracias porque hoy me propongo estar más unido con mi esposo, con mi esposa, porque hay una guerra, y la guerra es seria. Es vida o muerte, es cielo o infierno. La guerra es seria. El enemigo viene como río impetuoso, pero tú, Señor, tú tienes palabras que paran, Señor, las aguas, que calman las tempestades. Llévanos, Señor, de este lugar a nuestros hogares con paz y con confianza en ti, Señor, y paciencia, de que nuestra casa será alcanzada por ti, Señor, y está protegida por ti. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.